capítulo 12, versículo del 41 al 44, aparece un pequeño episodio al final de la vida pública de Jesús, que comúnmente denominamos la ofrenda o el óbolo de la viuda. Jesús se sentó frente a la sala del templo que recogía el tesoro y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Comúnmente, cuando escuchamos comentarios acerca de este episodio, que aparece solamente en este capítulo 12 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas, los primeros 4 versículos del capítulo 21 de Lucas, comúnmente cuando escuchamos los comentarios se nos habla de la generosidad de la viuda y se nos alienta a ser también generosos. Como diría Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Pero si nos detenemos en las palabras que aparecen en el relato, la palabra generosidad o la alabanza a la viuda por lo que hace, no es algo explícito. Sí, la comparación entre lo que hace la viuda, que da de su indigencia todo lo que tiene para vivir, y lo que dan los otros, que dan de lo que les sobra, dan de su abundancia, dan sin por eso perjudicarse. Si seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos o en Lucas, también sucede lo mismo, nos encontramos con que después hay una alabanza al templo por su magnificencia, por su esplendor, por su belleza. Y Jesús dice: les aseguro que de esto no quedará piedra sobre piedra. Si sacamos del contexto el episodio de la ofrenda de la viuda, tal vez podemos seguir manteniendo la idea de que la generosidad de la viuda es lo más importante. Pero si leemos este episodio y la continuación, vamos a ver que nuestra mirada va a ser dirigida al templo y a su magnificencia, y nuestro oído va a prestar atención a la sentencia inesperada de Jesús. Les aseguro que de esto no quedará piedra sobre piedra. Una institución, una sociedad, una cultura que se sustentan en el sufrimiento de las masas, que se sustentan en el aporte de los pobres cada vez más pobres a costa de pocos ricos cada vez más ricos, que no van a lograr gastar sus riquezas en toda su vida, ni sus hijos, tal vez sus nietos, con sus derroches, la terminen gastando. Pero una sociedad que se sustenta en esas masas cada vez más empobrecidas va ciertamente a la ruina. De ella no quedará piedra sobre piedra. Y una religión que no presta atención al sufrimiento
de tantas personas que son por muchos motivos marginadas, estigmatizadas, dejadas de lado, no tenidas en cuenta, como esta pobre viuda que apenas pudo poner 2 moneditas insignificantes. Una institución, una iglesia, una asociación, una fundación que no tiene en cuenta a los más débiles, a los que sufren en silencio, que no son capaces a veces de comunicar los verdaderos motivos de su sufrimiento, también está condenada a que de ella no quede piedra sobre piedra. Ojalá que esta lectura del Evangelio, esta mirada de Jesús que se detiene en la viuda, a la que los demás no perciben, una pobre viuda que apenas si pone unas moneditas. ¿Qué tienen que ver esas moneditas con las cuantiosas donaciones de los ricos? Pero si nosotros no afinamos la mirada como Jesús, si no somos capaces de descubrir los sufrimientos de tantísimas personas, y no solo ni principalmente por motivos económicos, hay muchos motivos para sufrir. Cuando yo era muy chico, a los 8 años, ahí empecé a frecuentar las villas de emergencia, de la mano de la señorita Blanca Herrera, que en paz descanse, una gran maestra para mí, una iniciadora en el contacto con los pobres y con la pobreza. Cuando yo empecé a ir, una de las cosas que más me llamó la atención era el alcoholismo de muchos varones. Y claro, yo era chico, no entendía. Con el tiempo fui comprendiendo que esos varones que no podían cumplir con el rol impuesto o autoimpuesto de ser los proveedores de la familia, los garantes de la estabilidad, aquello que se nos pide a casi todos los varones en nuestra cultura, como no podían cumplir con eso, tenían que ahogar de algún modo su angustia, y lo más fácil es ahogarla con alcohol. Y por eso caían en el consumo inmoderado de alcohol. No porque les gustara, no porque se sintieran bien, sino porque de esa manera escapaban del otro sufrimiento, que era mucho más agudo, que era mucho más profundo. Una vuelta alguien le decía a un alcohólico: ¿por qué toma? Y tomo para olvidar. ¿Qué quiere olvidar? Y que soy alcohólico. No, el que toma comúnmente no quiere olvidar que es alcohólico, quiere olvidar algo más. Y ese algo más tal vez no se anima a decirlo. Ojalá nosotros seamos capaces de descubrir ese algo más de sufrimiento que tienen tantas personas y aliviarlas antes de que caigan en consumos desmedidos, en comportamientos que los van a sumergir cada vez más en el sufrimiento sin sentido. Ojalá que nosotros como Jesús seamos capaces de denunciar la injusticia de que las sociedades, las instituciones se queden con lo que mucha gente tiene apenas para sobrevivir, y que sigan alabando la grandeza, el poder, la magnificencia, la belleza, cuando lo que en realidad construye nuestras sociedades muchas veces es la miseria de las masas, es la pobreza de tantísima gente. Que el Señor nos conceda la gracia de tener afinados los sentidos, para ver lo que muchos no ven, para escuchar lo que muchos no escuchan.
para sentir lo que otros no sienten. Que tengamos como Él sentimientos de compasión, de misericordia, de comprensión. Y que sigamos cada uno desde nuestro lugar haciendo todo lo posible para que nadie jamás quede fuera de esta casa que Dios construyó para todos. Que nadie quede fuera de estos bienes que el Señor sembró a manos llenas